Y continuamos en su programa Coherederos con Cristo. Tenemos el día de hoy la oportunidad de retornar al versículo lema de este programa radial. En Romanos capítulo 8, en el versículo 17 dice, inclusive el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Porque nuestro Padre es el Dios Todopoderoso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque el Mesías es el principal heredero y nosotros coherederos. Si es que padecemos juntamente con Él, significa si no nos dejamos vencer, si tenemos que padecer a fin de que mostremos nuestra fidelidad, lo haremos entonces, para que juntamente con Él, con el Mesías, seamos glorificados. Juntamente con Él seamos glorificados. Desde luego, Él tiene un cuerpo glorificado. Nosotros tendremos un cuerpo semejante al de Él cuando Él retorne a la tierra. Así lo dice Juan. Juan dice que tendremos un cuerpo semejante a la gloria del cuerpo que Él tiene. Dice aquí en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, mire que está hablando de un tiempo presente, implica un tiempo futuro entonces. Dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, el tiempo futuro, la gloria venidera. La gloria venidera es el reino de Dios, el reino que nuestro Señor Jesús establecerá en su segunda venida. La gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros? Nuestro cuerpo de inmortalidad. En nosotros se manifestará esa gloria de inmortalidad. Pero esa inmortalidad, ¿para qué es? ¿Con qué propósito? ¿Solo para que vivamos por vivir? No. Dice aquí que en nosotros se manifestará esa gloria venidera, la inmortalidad, en el verso 19, porque el anhelo ardiente de la creación, y aquí estamos hablando de toda la creación tiene un anhelo ardiente. Aquí estamos entendiendo que significa más bien tiene una necesidad poderosa. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo será la manifestación de los hijos de Dios? ¿Por qué la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios? ¿En qué beneficiará a la creación, a la naturaleza, la manifestación de los hijos de Dios? ¿Cuándo ocurrirá la manifestación de los hijos de Dios? Aquí está hablando de una gloria venidera. Y está hablando de la manifestación de los hijos de Dios precisamente con esa gloria venidera. El versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad. O sea, no fue destruida al momento de pecar a Adán, sino que se le estableció, Dios le ha establecido un tiempo, una historia. Y Dios sabe cuándo terminará este tiempo, esta historia. La creación fue sujetada a vanidad, mas no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Y a la vez, aunque la historia ha pasado y ha sido penosa y triste a través de los siglos y milenios, sin embargo, la sujetó en esperanza. ¿Por qué la sujetó en esperanza? Porque Dios al caminar con los patriarcas le anunció una promesa de esperanza. Porque Dios cuando adoptó un pueblo, la nación de Israel, también le notificó esa promesa para que ellos esperaran recibirla un día. En el verso 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación está en esclavitud de corrupción. Es corruptible. La creación es corruptible. Tiene la tendencia al pecado. Tiene la tendencia a la degeneración. Tiene la susceptibilidad de malograrse, de corromperse, la creación misma, toda la creación en general. Dice aquí y se anuncia un tiempo en que será libertada aquella creación. ¿Cuándo será libertada de esa corrupción? Será libertada cuando se cumpla la esperanza, cuando se manifiesten los hijos de Dios. Y se manifestarán los hijos de Dios cuando tengan la gloria venidera, cuando tengan aquella inmortalidad y cuando venga el tiempo en que Dios
atienda a la creación para liberarla de la esclavitud de corrupción. Va a ser liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Los hijos de Dios gozando de una libertad gloriosa. La libertad, en este sentido, significa ya no estar atado con las cadenas de maldad, de corrupción y de pecado. Porque sabemos, verso 22, Romanos 8:22, que toda la creación gime a una. He ahí la necesidad clamorosa de la creación, de la naturaleza. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Toda la creación sufre. Y a una está con dolores de parto hasta ahora, o sea, un dolor intenso, se dice un dolor de los más intensos que existen, sino que lo diga una mujer. Verso 23, y no solo la creación, no solo ella, sino que también nosotros mismos, los que vamos a ser manifestados, los hijos de Dios que recibiremos la gloria venidera. Nosotros, dice aquí que tenemos las primicias del Espíritu, las arras del Espíritu, que tenemos el adelanto del cumplimiento de Dios a la promesa de esa herencia que ha preparado. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Sí, nosotros mismos estamos también batallando contra nuestra susceptibilidad de tentación, contra eso que es proclive a la maldad. Nosotros mismos notamos en nuestros miembros que se quieren rebelar, que son atraídos por una atracción de repente de la tentación carnal, de la tentación para ambiciones, para egoísmo, para materialismo, también de lo sexual, por supuesto. Dice aquí, gemimos dentro de nosotros mismos, los creyentes, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Aquí está significando que Dios complete la adopción, porque Dios nos ha adoptado ya. Sin embargo, este cuerpo parece a veces que no está adoptado por Dios. Pero cuando llegue la transformación, cuando se manifieste la gloria venidera, entonces los hijos de Dios se manifestarán y en esa inmortalidad pasaremos a la incorrupción. Y al tener esa perfección y esa incorrupción, entonces nuestro cuerpo se dirá, ha sido redimido por completo. En el verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. Sí, en esperanza fuimos salvos. Hemos sido salvos, pero todavía en medio de esa salvación que hemos recibido, nosotros tenemos una esperanza de que esto se complete, que la salvación propiamente dicha inunde todo nuestro ser, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. O sea, todavía no tenemos todo aquello que nosotros podemos entender como la salvación plena. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No estamos viendo todavía esa plenitud de la salvación que se completará realmente con la venida de nuestro Señor Jesús y con la transformación de nuestro cuerpo. Pero si esperamos lo que no vemos, porque todavía no lo vemos, con paciencia lo aguardamos. Somos salvos en la promesa de Dios, somos salvos de la sentencia de condenación que pesaba sobre nosotros, pero todavía ha de completarse lo que viene más adelante, todavía ha de completarse lo que nosotros necesitamos en nuestro propio ser, en nuestro propio cuerpo, que se complete aquella gran obra de salvación. Versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Amigos queridos, aquí esta palabra nos está hablando que el día de la manifestación de los hijos de Dios, el día en que los hijos de Dios tengan la incorrupción, la inmortalidad, porque recordemos lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, carne y sangre no heredan la incorrupción, la inmortalidad. Es necesario que nosotros suframos, en el buen sentido de la palabra, una transformación de nuestro cuerpo, de modo que ya no sea este cuerpo mortal, sino que tengamos la inmortalidad de Dios. Es cierto que no tenemos nosotros la inmortalidad. El hombre es plenamente mortal. El hombre no tiene ni un solo elemento en él que sea inmortal. Porque un elemento inmortal en el hombre, pues lo haría inmortal a él también. Nosotros en realidad somos mortales.
Esperamos por completo en la misericordia de nuestro Dios. De modo que el hombre mortal necesariamente tiene que ser transformado para que pueda vivir en el reino de Dios. La inmortalidad, amigos, es para disfrutar y deleitarse en el reino de Dios. El reino de Dios, cuando se establezca aquí en la tierra, liberará a la creación de su esclavitud. Ese gemido que es la necesidad clamorosa de la creación, de la naturaleza, un día pasará a ser más bien la satisfacción que los hijos de Dios se hayan manifestado. Porque cuando se manifiesten los hijos de Dios, el reino de Dios copará toda la tierra. Cuando se manifiesten los hijos de Dios, entonces el control deja de estar en las manos de los hombres corruptos para pasar a manos de los hijos de Dios por la orden de nuestro Señor Jesús. El reino justo empieza a dominar todos los ámbitos de la tierra. El reino de Dios empieza a suplir todas las necesidades. Nuestro Señor Jesús hace el reino justo y el reino perfecto que ninguno ha podido lograr hasta el día de hoy. Y las necesidades de la creación son suplidas. Por eso también quiero hablarles de este tema acerca de cómo los profetas del Antiguo Testamento, que se le denomina así, muchos lo conocen así, cuando en realidad son las escrituras hebreas o de los hebreos. Esas escrituras nos dicen a nosotros en las páginas correspondientes a los profetas que los profetas hablaron de ese tiempo. Todos los profetas. Pedro, en uno de sus mensajes al pueblo de Israel, le dice que nuestro Padre Celestial tiene un tiempo para cumplir todas las cosas que anunciaron los profetas. Son días que se han anunciado de antemano.